Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les saluda a su hermano Lisandro Gil y quien me acompaña en la lectura de los versículos bíblicos, nuestro hermano Fernando Bonilla. En esta oportunidad nos volvemos a reunir, pero ahora para estudiar la segunda parte de la doctrina número 6. Esta doctrina es sumamente importante porque nos habla acerca de aquello que nos diferencia del mundo y es que somos santos. Pero yo quiero que entendamos algo. Cada vez que nosotros aprendemos una doctrina nueva, adquirimos conocimiento nuevo a través de la palabra, nos hacemos cada vez más parecidos a Jesucristo, porque el Señor dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Así que la palabra del Señor nos permite avanzar y cada día más ser como Él. Así que gracias por estar aquí una vez más y continuamos con la segunda parte de la doctrina número 6, doctrina de la santificación. Ahora, hay un medio interno en nosotros, que habita en nosotros, a través del cual también avanzamos en nuestra santificación, y es a través de la convivencia del Espíritu Santo junto a nosotros. El Espíritu Santo pasa a habitar en nuestras vidas, nosotros pasamos a ser su templo y su morada. Por lo tanto, Él siempre está allí, como ese refuerzo interno, animándonos, guiándonos, dirigiéndonos, dándonos palabra, dándonos dirección para que podamos mantenernos en ese proceso de perfeccionamiento en nuestra santidad. El Espíritu Santo es el santificador. Él es quien produce en el pecador el deseo de entregar su vida, ya que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para que les sea enviado otro consolador, otro paracletos, que significa un amigo que te ayuda, alguien que está a tu lado para tenderte la mano. En otros lugares se traduce como abogado. En otras palabras, el Espíritu Santo vino a ser esa persona que nunca nos va a dejar solos en el momento de la lucha y de la prueba. El Espíritu Santo es esa persona, ese Dios a nuestro lado, guiándonos, fortaleciéndonos, permitiéndonos avanzar, nunca dejándonos solos. La Escritura dice que cuando el Señor nos permite ser probados, nunca nos deja ser probados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba Él da la salida. El Espíritu Santo está allí a nuestro lado, vigilantes de que podamos seguir adelante, de que podamos luchar, de que no perdamos las fuerzas. Por eso es importante cultivar una relación hermosa, precisa, íntima, personal con el Espíritu Santo, porque Él está allí. No debemos ignorarlo, sino que día a día debemos hablar con Él, pedirle que nos guíe, que nos oriente, para que cada día avancemos en ese perfeccionamiento de nuestra vida, de nuestra personalidad y de nuestro carácter. Él guía nuestras vidas hacia la perfecta santidad en las acciones cotidianas de nuestra vida. El hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros provee una gran oportunidad para comunicarnos su voluntad perfecta. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 dice: Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido lavados, justificados, santificados, perfeccionados en el nombre de Jesús, a través, mediante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es importantísimo que nosotros cultivemos una relación con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir en su voluntad, discernir en sus palabras cuál es la dirección que debemos tomar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está. Gracias debemos dar a Dios, porque desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor tenía preparado un medio a través del cual nosotros pudiéramos ser santos, santificarnos y ser salvos. Aquí en esta porción menciona dos cosas: el Espíritu Santo y la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús.
Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos salvos. Pero el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, morando en nuestras vidas, nos permite perfeccionarnos en nuestra santidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 y 2 también menciona: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La santificación del Espíritu Santo. Pedro, cuando hace este saludo y saluda a los expatriados, personas expulsadas de las tierras de Jerusalén y repartidos por las tierras conocidas de aquel momento, él los llama los expatriados, pero también los llama los santificados por el Espíritu. Porque si hay algo que nosotros nos une a otros cristianos, usted puede estar aquí en este preciso instante, en su casa, en la iglesia, en su trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que usted esté. Pero al mismo tiempo usted está unido a personas del resto del mundo, en todos los continentes, en todos los países, mediante el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos une, Él es el que hace de todos nosotros un cuerpo, una iglesia, una unidad en Jesucristo. Y es Él el que nos mantiene santos delante del Señor. Él es el que permite que nuestras vidas se mantengan dignas, puras e intachables hasta el día que nos presentemos delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí estamos hablando, la sangre de Jesucristo, el medio a través del cual nosotros nos hacemos santos. El Espíritu Santo, el medio interno, el que obra a través de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones, que trabaja en nuestra vida día con día para mantenernos en nuestra santidad. Y el tercero sería un medio externo, es la palabra del Señor. Esa luz, ese guía, ese camino, ese manual de instrucciones para que podamos andar en este camino es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio externo de la santificación. Ella establece el conjunto de normas y principios por los cuales debe vivir el creyente. A medida que el creyente viva los postulados bíblicos con más intensidad, mayor será su santidad. Por esto el Señor Jesucristo oró a su Padre por todos nosotros: santifícalos en tu verdad. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Note usted esta expresión. Y ahí podríamos preguntarnos, ¿cómo es este proceso de ser santo, no ser santo? ¿Cómo avanzamos en la santidad? Venimos hablando. La sangre de Jesucristo nos santifica inmediatamente. Somos lavados, somos transformados, somos nuevas criaturas en el instante en que somos rociados con su sangre preciosa. Ahora viene a habitar en nosotros el Espíritu Santo. Dice la Escritura, somos sellados por Él. Esta parte la vamos a entender un poco más en las doctrinas siguientes cuando hablemos de la persona del Espíritu Santo. Pero también, aparte de la sangre y del Santo Espíritu, tenemos un manual, la palabra del Señor. Jesucristo dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Cómo es santificarnos a través de la palabra? Es a través de ese devocional, de esa vida diaria, de esa lectura recurrente, en la cual de repente usted dice: Señor, yo no sé cómo hacer para ser un mejor esposo. Y usted va a la Escritura y le dice: amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Usted va a la Escritura y dice: Señor, no sé cómo de pronto ser un buen padre. El padre que ama a su hijo lo corrige. Léele la palabra del Señor al levantarse, al acostarse, al entrar, al salir. Señor, yo no sé cómo ser un buen empleado. La palabra del Señor dice: someteos a vuestros amos, sean buenos o sean malos, porque así tú glorificas al Señor. Usted le dice al Señor: Señor, yo no sé cómo agradarte, no sé cómo buscar una santidad, una relación, un caminar. Todas las preguntas que usted tenga o que usted le quiera hacer al Señor, usted de una u otra manera va a encontrar respuestas en la palabra. Porque el Señor preparó la Escritura de antemano
para que allí estuvieran las respuestas a nuestras preguntas. Por lo tanto, en ese andar diario, en ese caminar, en esas dudas que podemos tener como seres humanos, porque somos seres humanos, tenemos preguntas, tenemos dudas, tenemos de pronto momentos en el que no sabemos qué hacer. Allí está la palabra del Señor para mostrarnos su verdad. ¿Por qué es importante dejarnos guiar por la Escritura? Porque los hombres pueden decir, pueden hacer, pueden levantar cualquier cantidad de ideologías, de teologías, de religiones, de posturas económicas, posturas políticas. El hombre puede hacer lo que quiera, pero lo único que es fiel y verdadero es Dios y su palabra. Por lo tanto, la Biblia es ese camino que debemos seguir para mantenernos dentro de la santidad. ¿Qué más nos dice la Escritura? Leemos Juan capítulo 15, versículos 1 al 3. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y todo pámpano que lleve fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y Jesús dice: pero vosotros ya estáis limpios porque la palabra nos limpia. Note usted esta maravilla. Si usted quiere saber cómo hacer para dar frutos de un hijo de Dios, la palabra dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Y Jesús mismo nos dice en Juan 15 que la palabra es la que nos limpia. Entonces debemos tener hábitos de lectura, hábitos de escudriñar la palabra del Señor, porque ellas dan testimonio de Él. Ellas nos dicen, nos recuerdan, nos refrescan esas promesas, esos mandamientos, esas palabras que Él dejó para nosotros, para que podamos vivir de una manera digna como hijos de Dios en esta tierra. Y leemos Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? La palabra dice que la necedad está atada al corazón del muchacho. Por lo tanto, un joven, ¿qué es lo más común que pueda cometer? Errores, cualquier cantidad de errores. ¿Por qué? Porque cuando somos jóvenes somos impulsivos, creemos que no las sabemos todas, más una. Y queremos respuestas que no podemos encontrar inmediatamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder vivir una vida que sepamos que agrade a Dios, a pesar de que no tengamos todas las respuestas, o a pesar de que no sepamos por nuestra juventud, por nuestro desconocimiento, cómo vivir quieta y reposadamente delante de Dios? La palabra del Señor dice: ¿con qué limpiará el joven su camino si no es con guardar tu palabra? Aquí tenemos los tres medios para la santificación de nuestras vidas. 1, la sangre de Jesucristo, reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. 2, el Espíritu Santo a través de una relación personal con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos cada día. Y 3, con una lectura, una meditación constante de la palabra del Señor, porque ella es la que nos guía, nos da las instrucciones para nuestro diario vivir. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para entender la santificación o verificarla en nuestras vidas? He mencionado que la santificación tiene dos tiempos: una santificación instantánea, inmediata, y una santificación progresiva. De la santificación instantánea no tenga dudas. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, automáticamente usted se convierte en un santo porque es apartado para Él. Pero usted debe evaluar todos los días cómo está su crecimiento delante del Señor para ver si está progresando en el Evangelio. Tenemos dos versículos para hablar acerca de la santificación inmediata. Es decir, al momento de la conversión, al aceptar al Señor Jesucristo, la persona es declarada santa. Esto se reconoce como santidad inmediata o posicional. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En algún momento todos fuimos fornicarios o adúlteros o maldicientes o iracundos o buscadores de pleitos o practicábamos brujería, hechicería, cualquier cantidad de pecados. Todo lo que usted puede imaginar, en algún momento alguno de nosotros cometió alguno de ellos. Y ninguno hubiéramos sido dignos de entrar delante de la presencia del Señor o que nuestro nombre fuera escrito en el libro de la vida, sino hasta que fuimos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora somos santificados y tenemos entrada al reino de los cielos. Hebreo 10:10 dice: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mediante el sacrificio de Jesucristo, nosotros no hemos hecho nada para merecer la gracia de Dios. Y por eso se llama gracia, porque no la merecíamos. Es un regalo que ninguno de nosotros merecíamos. Pero el Señor, conociendo todas las cosas, preparó desde antes de la fundación del mundo a Jesús su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados. Por eso es tan importante que usted pueda creer en Él y confesar con sus labios que Él es su Señor y Salvador. Es el único requisito. No existe otro. No hay nada que usted pueda hacer, no hay más sacrificios, no hay más ofrenda. Lo único que usted necesita es creer en Jesucristo y en ese preciso instante usted será salvo. Pero hay un camino progresivo, sí, en el cual debemos avanzar, un camino en el cual debemos nosotros caminar. Jesucristo dijo, hay dos caminos. Hay uno ancho, espacioso, gigantesco, en el cual no hay que hacer ningún esfuerzo. Pero adivine qué. La Escritura dice que ese nos lleva a la perdición. Pero hay un camino angosto, estrecho, en el cual debemos perseverar, pero ese nos lleva a la vida eterna. Progresivo, es decir, por el crecimiento del creyente en el conocimiento de Dios a través de la palabra y de su relación con el Espíritu Santo. Romanos 12, 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformados por medio de la renovación. Note usted esta maravilla. Nosotros todos los días debemos renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque cada día van a surgir nuevas cosas. Todos los días van a salir nuevas ideas locas en el mundo. Todos los días va a salir alguien diciendo que Dios no existe, que Dios es el culpable de todas las cosas, que si Dios existiera no existiera nada malo. Y siempre vamos a ver personas que o no creen, o lo niegan, o le reclaman por todo. O peor aún, que creen erróneamente que su manera de buscar a Dios es la correcta. Por lo tanto, debemos todos los días mantenernos renovando nuestro entendimiento, adaptando nuestra forma de pensar al mundo actual, pero sin nunca renegar o dejar de un lado la santidad y una vida libre, limpia e intachable delante de Dios. Entonces, mientras nosotros a través de la palabra del Señor nos renovemos, nos adaptemos, veamos el mundo en el cual vivimos y no sacrifiquemos la palabra del Señor, el Señor nos va a mostrar su voluntad agradable y perfecta para nosotros. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Note usted, limpiémonos para que podamos perfeccionar la santidad. Un concepto que a veces nosotros tenemos es que una persona santa es una persona que no se equivoca.
No voy a decir que es todo lo contrario, porque tampoco, pero lo que la santidad significa es que somos apartados, pero no nos hace perfectos. Nosotros somos santos no por mérito propio, somos santos porque Jesús fue santo. Y a través de su santidad nosotros somos santificados. Pero es necesario que nos perfeccionemos. Nuestra santidad necesita perfección. Por eso todos los días batallamos contra nuestra carne, esa lucha constante. La palabra del Señor nos enseña que dentro de nosotros hay dos leyes. Una ley espiritual que quiere servir a Dios y una ley carnal que quiere servir a nuestras pasiones y a nuestros deseos. Y esa lucha es constante. Por lo tanto, nosotros debemos cada día dedicarnos a vivir conforme a la ley del Espíritu. La palabra dice en Romanos capítulo 8 que servir o dedicarse a la carne es muerte, pero servir al Espíritu es vida. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme a la ley del Espíritu y no conforme a la ley de la carne. Por lo tanto, hemos sido salvados. Sí, Jesús pagó por nosotros, pero es nuestro deber, es necesario perfeccionarnos para parecernos más a Él cada día. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17 dice: Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Note usted lo que dice. Esta porción de la Escritura, aunque un poco larga pareciera leerla, nos da un resumen de lo que nosotros debemos hacer para permanecer o cómo vivir nuestra santidad. ¿Qué dice Pablo a los colosenses? Puestos los ojos arriba, en el cielo, donde está escondida su vida en Cristo, en Dios, y no en las cosas de aquí de la tierra. Básicamente nos está diciendo: sean santos, sean distintos, sean diferentes. Amen a vuestros hermanos, vivan de una forma piadosa, quieta, reposadamente, dando buen testimonio. Pablo lo que nos incita es a realmente vivir una vida en santidad. Es hermoso que nosotros podamos leer estas palabras y que el Señor nos diga
Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Olvídate de lo que antes fuiste. Vístete del nuevo hombre. Ahora tú no eres aquel hombre, aquella mujer de la vida pasada, de los pecados pasados. Ya eso fue perdonado. Ahora eres un hijo, una hija de Dios, una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva naturaleza que debe vivir de una forma que pueda agradar a Dios en toda vuestra manera de vivir. Y leemos para finalizar en esta oportunidad Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 23. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. En la doctrina número 4, hablando acerca de la caída del hombre, leímos que por cuanto Adán pecó, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Jesucristo, a su sacrificio, a su entrega, Él, no teniendo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó y murió por nosotros en la cruz del Calvario, llevando una culpa que no era nuestra. Y al Él hacer eso, nos dio una libre entrada al perdón. Por lo tanto, nosotros podemos ir confiados delante de Él y decirle: Señor, perdóname. Hazme tu hijo, Padre amado. Limpia mis faltas, limpia mis pecados, santifícame en tu verdad, santifícame en tu palabra. Y eso nos va a dar un renacer, pero ahora a una herencia incorruptible. Ya no para volver a caer en las pasiones pasadas, sino para ahora perseverar en el crecimiento en la verdad, esa verdad que nos santifica, que nos prepara para nuestro encuentro con Él. El Señor, al saber lo que hay en nosotros, el saber que fuimos hechos a su imagen y semejanza, el saber que fuimos hechos para habitar junto a Él, nos hace esta demanda y dice: sed santos porque yo soy santo. Recuerden esto: sed santos no es una recomendación, no es una opción. Sed santos es una orden de parte de Dios para nosotros, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Así que, amados hermanos, hasta este punto llega la doctrina número 6. De verdad estoy sumamente contento de que muchos de ustedes se han comunicado conmigo a través de los números de la iglesia, a través de las redes sociales, han dejado allí su comentario y su pregunta, y eso nos complace porque nos deja ver que hay hambre y sed de la palabra del Señor. Les invitamos para que continúen en estos estudios. Apenas vamos en las 6, todavía nos faltan 10, pero aquí estamos un equipo de personas dispuestos a seguir enseñando la palabra del Señor, porque la palabra dice que la verdad nos santifica, porque su palabra es verdad. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.